Capítulo 11. Desde la ventana. Ya he aclarado que mis emociones suelen agotarse por sí solas. Al cabo de un tiempo descubrí que estaba mojado y sentía frío, mientras que a mis pies se había formado charcos de agua. Me levanté casi mecánicamente, entré en el comedor para beber algo y después fui a cambiarme de ropa. Hecho esto, subí a mi estudio, aunque no sé por qué fui ahí. Desde la ventana de esta estancia se divisa el campo comunal de Horsell, sobre los árboles del ferrocarril. En el apresuramiento de nuestra partida, la habíamos dejado abierta. Al llegar a la puerta, me detuve y miré con atención la escena enmarcada en la abertura de la ventana. Había pasado la tormenta. No existían ya las torres del colegio oriental, ni los pinos de su alrededor, y muy lejos, iluminado por un vívido resplandor rojizo, se veía perfectamente el campo que rodeaba los arenales. Sobre el fondo luminoso se veían moverse enormes formas negras extrañas, completamente grotescas. Parecía en verdad como si toda la región de aquel lado estuviese quemándose y las llamas se agitaban como las ráfagas de viento proyectaban sus luces sobre las nubes. De cuando en cuando pasaba frente a mi ventana una columna de humo que ocultaba a los marcianos. No pude ver lo que hacían, ni divisarlos con aquella claridad, como tampoco me fue posible reconocer los objetos negros con que trabajaban. Cerré la puerta con suavidad y avancé hacia la ventana. Al hacer esto, se amplió mi vista al campo, hasta que por un lado pude percibir las casas de Woking y del otro los bosques ennegrecidos de Byfleet. Había una luz cerca del arco del ferrocarril y varias casas del campo de Maybury y de las calles próximas a la estación que estaba en ruinas. Al principio me intrigó lo que vi en los rieles, pues era como un rectángulo negro, un resplandor vívido, así como también una hilera de rectángulos amarillentos. Después noté que era un tren volcado, cuya parte anterior estaba destrozada y era presa de las llamas, mientras que los vagones posteriores continuaban aún sobre las vías. Entre estos tres centros principales de luz, la casa, el tren y el campo incendiado en dirección a Cobham, se extendían trechos irregulares de lugares oscuros, interrumpidos aquí y allá por los recoldos de los brezos aún humeantes. Al principio, no pude ver a ningún humano, aunque agudizando la vista en todo momento, más tarde, vi a contraluz de la estación de Woking un número de figuras negras que corrían una tras otra. Y este era el pequeño mundo que había vivido tranquilamente durante años. Este caos de muerte y fuego. Aún ignoraba lo ocurrido en las últimas 7 horas y no conocía, aunque ya comenzaba a sospechar, que la relación entre estos colosos mecánicos y los torpes seres que viera salir del cilindro, con una extraña impresión de interés objetivo, volví a mi sillón hacia la ventana. Tomé asiento y me puse a mirar al exterior, fijándome especialmente en los 3 gigantes negros que iban de un lado a otro, entre el resplandor que iluminaba los arenales. Parecían estar notablemente ocupados, y me pregunté qué serían. ¿Mecanismos inteligentes? Me dije que tal cosa era imposible. ¿O habría un marciano dentro de cada uno, dirigiendo al mecánico como un cerebro gigante? Comencé a comparar los colosos con las máquinas construidas por los hombres y me pregunté, por primera vez en mi vida, que parecerían a un animal nuestros acorazados o nuestras locomotoras.
Ya se había aclarado el cielo al descargarse la tormenta, y sobre el humo que se llevaba de la tierra ardiente podía verse el punto luminoso de Marte, que inclinaba hacia el occidente. En ese momento entró un soldado en mi jardín. Escuché un ruido de la cerca y saliendo de mi abstracción miré hacia abajo y le vi trepar sobre las tablas. Al ver a otro ser humano, salí de mi letargo y me incliné sobre el alféizar. Oiga, llamé en voz baja. El otro se detuvo cerca de la cerca, luego pasó al jardín y cruzó hacia la casa. ¿Quién es?, dijo en tono quedo. Miró hacia la ventana. ¿A dónde va usted?, le pregunté. Solo Dios sabe. ¿Quiere esconderse? Así es. Entonces, entre, vamos. Bajé, abrí la puerta y le hice pasar. No pude verle la cara. No llevaba gorra y tenía la chaqueta abierta. Oh, Dios mío. ¿Qué pasó? Pregúnteme qué es lo que no pasó, dijo, y vi que la penumbra que hacía un gesto de desesperación. Nos barrieron por completo. Tome un poco de whisky, le dije sirviéndole una copa llena. La bebió de un sorbo y se sentó en la mesa, poniendo la cabeza sobre los brazos. Comenzó a llorar como un niño, mientras que yo, olvidando mi desesperación reciente, me miraba sorprendido. Pasó largo rato antes de que pudiera calmar sus nervios y responder a mis preguntas, y entonces me contestó de manera entrecortada y con tono perplejo. Era un artillero y había entrado en acción a eso de las 7. A esa hora ya se efectuaban disparos en el campo comunal y se decía que el primer grupo de marcianos se arrastraba lentamente hacia el segundo cilindro, protegiéndose bajo un caparazón de metal. Algo más tarde, el caparazón se paró sobre sus patas, de manera de trípode, y se convirtió en la primera de las máquinas que yo viera. El cañón que servía el soldado quedó ubicado cerca de Horsell a fin de dominar con él los arenales, y su llegada había precipitado los acontecimientos. Cuando los artilleros se disponían a entrar en funciones, su caballo metió la pata en una conejera y los arrolló en una depresión del terreno. Al mismo tiempo, estalló el cañón. Volaron las municiones y le rodearon de fuego, mientras que él se encontró tendido bajo un montón de hombres y caballos muertos. Me quedé ahí quieto. El miedo me había atontado y tenía encima el cuerpo entero de un caballo. Nos han barrido por completo. El olor, Dios mío, el olor. Era como una carne asada, era la caída. La caída me lastimó la espalda y tuve que quedarme tendido hasta que me pasó el dolor. Antes habíamos estado como en un desfile y de pronto todo se fue al demonio. Se había escondido debajo del caballo muerto durante largo tiempo, espiando de cuando en cuando. Los soldados del cuerpo de Cardigan habían intentado efectuar una avanzada en formación de escaramuza, pero fueron exterminados todos desde el pozo. Luego, se levantó el monstruo y comenzó a caminar lentamente de un lado al otro en el campo comunal, entre los pocos supervivientes, dando vuelta al capuchón tal como si fuera la cabeza de un ser humano. En uno de los tentáculos mecánicos llevaba un compilado aparato que le salían destellos verdosos y por cuyo tubo proyectaba un rayo calórico. Según me contó el soldado, en unos pocos minutos no quedó un alma viviente en el campo,
y todos los matorrales, todos los árboles ya no estaban quemados, se convirtieron en una pila ardiente. Los osares se hallaban tras una curva del camino y no los vio. Escuchó durante un rato el tableteo de las ametralladoras, pero luego los disparos cesaron. El gigante dejó para el final la estación de Woking y las casas que lo rodeaban. Entonces proyectó su rayo calórico y la aldea se convirtió en un montón de ruinas humeantes. Después dio la espalda al artillero y se fue hacia el bosque de pinos, en que se hallaba el segundo cilindro. Un segundo gigante salió del pozo y siguió al primero. El artillero se arrastró por los brezos calientes en dirección a Horsell. Logró llegar con vida hasta la zanja que bordea el camino y así consiguió escapar de Woking. Me explicó que allí quedaban algunos hombres con vida, muchos de ellos con quemaduras, todos aterrorizados. El fuego lo obligó a dar un rodeo y tuvo que esconderse entre los restos recalentados de una pared al verse con uno de esos marcianos. Vio que el monstruo perseguía a un hombre, lo tomaba con uno de sus tentáculos mecánicos y le destrozaba la cabeza contra un árbol. Al fin, después de que cayó la noche, el artillero echó a correr y pudo cruzar al terraplén ferroviario. Desde entonces estuvo caminando hacia Maybury con la esperanza de escapar del peligro y dirigirse a Londres. La gente se ocultaba en las zanjas y en los sótanos, y muchos sobrevivientes habían ido a Woking y a Sed. La sed le hizo sufrir mucho hasta que halló un caño de agua corriente que estaba roto y del cual salía un líquido como de manantial. Esto fue lo que me contó de manera fragmentaria. El artillero se calmó gradualmente mientras me relataba sus aventuras. No había comido nada desde mediodía, de modo que fui a buscar un poco de carne y pan a la alacena y puse todo sobre la mesa. No encendimos la luz por temor a atraer a los marcianos, de modo que tuvimos que comer a oscuras. Mientras hablaba, comenzaron a disiparse las sombras y poco a poco pudimos distinguir los setos pisoteados y los rosales en ruinas del jardín. Parecía que un número de hombres o animales habían cruzado el lugar a la carrera. Fue posible ver el rostro ennegrecido de mi compañero. Cuando terminamos de comer, subimos a mi estudio y de nuevo miré yo por la ventana. En una noche se había convertido el valle en un campo de cenizas. Ya no ardían tantos fuegos. Donde antes había llamas, ahora se veían columnas de humo. Pero las innumerables ruinas de casas derruidas y árboles arrancados y consumidos por las llamas, que antes estuvieran ocultos por las sombras de la noche, ahora mostraban un aspecto terrible a la luz. Cruel. No obstante, aquí y allá se veía algo que había escapado de la destrucción. Una señal ferroviaria por allí, el extremo de un invernadero por allá, y algunas otras cosas. Jamás en la historia de la guerra había efectuado destrucción semejante, y brillando a la luz creciente en el oriente, vi a los 3 gigantes metálicos parados cerca del pozo, con sus capuchones rotando como si inspeccionaran la desolación que fueran causa. Me pareció que el pozo se había agrandado y que aquel momento salía del interior una nube de vapor verdoso y se elevaba al cielo. Más allá se destacaban las llamaradas procedentes de Cheltenham, que con las primeras luces del alba se convirtieron en grandes nubes de humo teñidas de rojo.